Continuando con el análisis del cine del siglo XX, en esta ocasión voy a analizar la transición del cine mudo al cine sonoro con dos películas protagonizadas por Harold Lloyd. La primera, The Kid Brother de 1927 y la segunda, Welcome Danger de 1929. Bueno, The Kid Brother nos habla sobre los Hickory, una familia respetada de un pueblo ficticio llamado Hickoryville que está conformada por Jim, el padre, que es el sheriff, y sus hijos. Los dos mayores que son grandes y fuertes y el menor que es Harold, que no tiene músculos y que es más gentil y sensible que su padre y hermanos. Harold es comúnmente desaprobado por su padre por no ser igual a sus hermanos y a él. Y un día, negándole la ida a un evento en el pueblo, su desaprobación tiene consecuencias. Cuando Harold, queriendo fantasear que es el sheriff, es confundido por él mismo por unos viajeros ambulantes que están buscando tener permiso para presentarse en el pueblo. Estos personajes son Flash Farrell, Sandini y Mary. Esta última será el interés romántico de Harold, por lo que cuando esté presente, Harold va a pretender ser alguien que aún no llega a ser, pero que con el paso de la película va a ser. El sheriff, que se entera de lo que su hijo hizo, le pide que remueva el permiso que les concedió. Sin embargo, curiosamente el dinero que iba a ser utilizado para construir una presa es robado, y los archienemigos de los Hickory, los Hooper, inculpan al sheriff. Pero quien robó el dinero en verdad fueron los forasteros, excepto Mary, quien contra todo pronóstico es inocente. Es a partir de aquí cuando inicia una serie de eventos que van a terminar en el desarrollo personal de Harold Hickory. Bueno, ¿qué características resaltó de esta película? Muchas. Primero, que ya no se siente un espacio enclaustrado como en otras películas del mismo género. Aquí en primera instancia nos está mostrando un campo abierto, nos muestra árboles, arbustos, nos muestra el cielo, entonces yo considero que ese es un punto muy importante y resaltable de la película. Y más porque en esta época era común que las películas se hicieran en sets cerrados, se desarrollaran estructuras que disimulaban el espacio, que trataban de emular la naturaleza. Aquí sí se siente más pues orgánico, ¿no? Otro punto que resalto son los personajes y específicamente el principal, Harold Hickory. Aquí hay un desarrollo de personalidad muy palpable con este personaje que pasa de ser alguien débil o temeroso a valiente y sagaz. Y yo considero que en este tipo de análisis no se tiene que solo limitar a las características estéticas o escenográficas, sino también a este tipo de elementos. O sea, creo que es importante que las películas muestren este carácter creador de sentimiento o que empodere a los personajes a tratar de ser mejores o a cambiar. La película lo hace de una forma muy buena. Más porque estamos hablando de que el padre de Harold está cautivo y Harold, que está liderado no solo por el amor que le tiene a Mary, sino a su padre, va en busca de los verdaderos culpables. Otro elemento que me gustó muchísimo es el hecho que a pesar de esta película ser de comedia, le va metiendo géneros de manera graduales, como lo es el romance, el drama, la acción, y que van notándose conforme pasan los minutos de la película. Empezamos con comedia, pero luego pasamos a drama, luego romance y culminamos con acción. Y creo que es muy palpable esto porque los mismos personajes van construyendo la atmósfera de cada género que he mencionado. Primero tenemos a Harold y a Mary, que es el centro del romance. Luego tenemos al vecino Hopper con Harold, que es el centro de la acción. Luego está el padre enclaustrado, culpado, que es el centro del drama. Y en general toda la película es lo cómico. Entonces considero que eso es algo muy rescatable de esta película. El hecho de que esté hablando de la transición de mudo a sonoro, que por consecuencia es una comparativa, no significa que el cine mudo o esta película en particular sea de menos rango que el cine sonoro, que Welcome Danger. En realidad creo que esta película de Kid Brother es mejor que Welcome Danger, y estoy hablando desde una perspectiva personal, y ahorita voy a explicar por qué. Ahora, pasando de mudo, vamos a continuar con lo sonoro, con Welcome Danger de 1929. La película nos habla sobre Harold Bledsoe,
el hijo del antiguo jefe de policía de San Francisco, quien es llamado para resolver un crimen que está sucediendo en la ciudad respecto a narcóticos. Harold, que por alguna razón es pensado como alguien similar a su padre, ya que su padre era una persona pues que sabía resolver crímenes, que era bueno en su trabajo, acude al llamado de auxilio de estas personas. Y aquí inicia una travesía en el que Harold conoce el amor, como es típico de sus películas, se enfrenta a villanos y desenmascara a los verdaderos culpables. La primera no cualidad, sino debilidad de esta película es que los diálogos están desfasados. Creo que es un error muy común de las películas que recientemente tuvieron sonido. Pues estamos hablando de una época muy pasada en la cual esto era algo muy innovador. Entonces no voy a cancelar o a reprobar este tipo de situación. O sea, creo que se le da el crédito que traten de esmerarse. Pero lo que sí quiero reprobar es que la película no tiene casi nada de banda sonora. O sea, al final de la película sí escuchamos un poco de música, que es en el momento del clímax, pero antes de eso no escuchamos nada. Y creo que ese es un error muy grande porque a pesar de que exista sonido de diálogo, no significa que va a captar la atención de la gente. Creo que las películas mudas lo que tienen de simpático en este caso es que tienen banda sonora y que esta banda sonora va construyendo la atmósfera de cada escena. Yo siempre he considerado que la banda sonora es una cualidad inmersiva en las películas, o sea, la música genera atmósferas que nos van indicando sensaciones de riesgo, de esperanza, de deseo, de miedo, y esta película desgraciadamente no incluyó banda sonora y creo que eso la vuelve un tanto aburrida en cierto punto. Otro elemento que noté mucho de esta película y que creo que es algo muy esencial de las películas de Harold Lloyd es que hay muchos chistes de golpes, pero muchísimos chistes de golpes. Entonces, creo que un par de ellos pueden ser algo efectivo para una película de comedia, pero el hecho de meter varios deja de ser estimulante para la audiencia. O sea, yo entiendo que quieran ilustrar a los espectadores con este tipo de hazañas físicas. Pero esta película, que era la primera de Lloyd, que era sonora, creo que pudo haber hecho muchísimo más. Porque tenían esta cualidad de poder hablar y que fueran escuchados. La última característica que resaltó de esta película, y no a su favor, son los personajes. Mientras que The Kid Brother te muestra personajes de cierta actitud y característica personal, esta película, Welcome Danger, nos introduce personajes que es muy complicado desarrollar una relación de simpatía o de desagrado con ellas. Porque no sabes si te desagradan o si te agradan, ¿no? Por ejemplo, está el personaje de Harold Bledsoe, un hombre letrado que es introducido como alguien muy atrevido, luego te lo muestran como alguien amable, pero luego se torna en alguien patán, y luego se vuelve valiente y luego cobarde. Entonces son ese tipo de desbalances los que la vuelven muy desordenada en ese aspecto. Hay situaciones que para mí me parecieron muy caóticas. Por ejemplo, la escena en la que Billy, el interés romántico de Harold, se encuentra con él en San Francisco. Es una escena tan caótica, no les miento, que incluso ocasionó un choque, o sea, varios choques más bien. Creo que hasta alguien murió, o no sé, obviamente no, ¿verdad? Pero alguien fue atropellado, que en parámetros de la realidad probablemente estaría muerto. Entonces, creo que la película hace muchas actividades o alude a muchos recursos que el cine mudo hace. La diferencia es que en el cine mudo es de alguna forma permitido o es dado por hecho que van a hacer esto. ¿Por qué? Porque no tienen sonido que respalde la película. Esta película, que sí tiene sonido, a pesar de que lo tiene, comete algunos errores. El que no tenga banda sonora, que la vuelve muy aburrida para mí, hablando desde mi persona, y que hacen mucho uso de bromas de golpes. Es aquí cuando me doy cuenta que no porque algo sea nuevo o porque algo pase de un estadio a otro significa que va a ser mejor.